Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo para no retrasarnos ya más de estos 15 minutos que tenemos entre medias con la tercera sesión de la mañana, en la que tengo el honor de presentar a la doctora Alicia Nila Martínez Díaz y posteriormente al doctor Jesús Guzmán Mora, que nos van a traer otro aspecto dentro de lo que es la literatura comparada. En primer lugar, la doctora Martínez Díaz, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, excelente hispanista y docente actualmente en el Centro Universitario Villanueva. Nos va a hablar sobre José Jiménez Lozano y su obra El grano de maíz rojo, tan intensa y tan interesante, con el título ¿Y yo qué tengo que ver con él? El silencio de Dios y las abiertas heridas de la posibilidad. Sin más y sin quitarle tiempo, le cedo por favor la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como señalaba, yo voy a hablar de José Jiménez Lozano y de un cuento suyo que se titula El grano de maíz rojo. Fue publicado en un volumen en el año 88 y fue Premio Nacional de la Crítica en el 89, como ven ustedes ahí. Se compone de 31 relatos breves y están protagonizados por seres humildes. Todos podemos decir que están acosados de una gran angustia existencial y son sobre todo historias muy sombrías. El maniquí, la notaría o el que vamos a tratar aquí, el grano de maíz rojo, son buenos ejemplos de ello, como vamos a ver a continuación. En conjunto es un volumen de cuentos, yo diría que poco convencional y que tiene un denominador común importante, y es que la acción principal de todos los relatos tiene lugar el Viernes Santo. En este caso en concreto vamos a hablar de esta formidable historia que tiene tres elementos fundamentales: el pastor Martin Martensen, que es un pastor protestante suicida, una vieja tullida, que es la anciana Sirgulina, y ese grano de maíz rojo. José Jiménez Lozano los aúna y compone un texto hermoso y terrible que apunta desde distintas direcciones, como vamos a ver, hacia Dios. Comencemos, si les parece bien, con el cronotopo del cuento. La historia se sitúa en el espacio de una pequeña aldea en Jutlandia y el tiempo es la contemporaneidad. Ello lo podemos colegir de varias citas que se nos dan a lo largo del texto. Nos dice que el médico es ateo y presidente del círculo científico y ateísta del pueblo. También se hace referencia a las viudas o hijas de pastores de la Iglesia de Dinamarca. Y también es importante, como les decía antes, que todo sucede en una fecha clave del calendario cristiano, la madrugada del Viernes Santo. Los personajes se los he señalado antes, hay uno más que voy a añadir ahora: el pastor, la anciana y el consejo del pueblo. Y el argumento, pues aparentemente es muy sencillo, es el pastor, Martin Martensen, que padece una enfermedad teológica y ello obliga al consejo a celebrar una reunión extraordinaria para dilucidar posibles soluciones a la situación que se les plantea. El consejo está reunido y entre ellos coinciden en que, a pesar de la enfermedad del pastor, pues ha de celebrar los oficios del Viernes Santo porque el deber así lo exige. Sin embargo, cada uno de los presentes, como pueden ver ahí, muestra su empatía hacia el pastor y confiesan que desde su propia experiencia vital pues comprenden un poco el mal que le aqueja. Tomás el Sastre dice que perder la fe es como perder el amor a la esposa. Dice, puedes tener despertar y darte cuenta de que aquella con quien compartes tu cama ya no es la flor que escogiste en tu juventud. El maestro Cosme, que es un hombre leído y el hombre parece más letrado del pueblo, dice que la imagen de Cristo llega a un momento en que ya no te dice nada, y él plantea esa pregunta que yo he tomado como leitmotiv para el título de mi comunicación: ¿y yo qué tengo que ver con él? Y por último el carnicero, que añade una trágica comparación y dice: es como si a mordiscos o como sacándolo agua de un pozo, a pocos años que vivas ya te quedas sin la fe y sin todo lo demás. Después tenemos a los personajes, que les voy a presentar su peripecia porque me parece que es relevante también para el motivo del cuento. El pastor Martin Martensen es un hombre que predica con pasión la palabra de Dios los domingos y se nos describe como un hombre jovial y enérgico que, recién salido del seminario, ayudaba a los lugareños en todas las tareas y que además es eminentemente pragmático. Se nos dice que no hacía ninguna diferencia sustancial entre las almas y las ovejas para dedicarles los mismos esfuerzos. Sin embargo, un buen día, como hemos visto, el médico le diagnostica una enfermedad teológica.
Dice el doctor que es algo muy común en estos tiempos modernos y que atacaba a las gentes de iglesia con la misma facilidad que la gripe y el catarro intestinal a las ovejas. Los resultados, a su vez, dictamina el doctor, son catastróficos. Muerte para los animales y pérdida de la fe en el caso de los clérigos. Por lo tanto, cuando empiezan a ver que el pastor, que era un hombre jovial, como les decíamos, pierde el apetito, deja de cabalgar en su caballo rojo, no juega a los naipes y no fuma en su pipa, pues la gente empieza a preocuparse. Por otro lado, tenemos a la anciana Sirgulina, que es un personaje que va a ir cobrando importancia a lo largo del relato, un personaje ciertamente sobrecogedor, como voy a intentar ahora presentarles. La primera vez que aparece está sentada junto al fuego, silenciosa, y la rodea un cierto halo de misterio. Está sorda, nos dicen, como paralítica, completamente idiota, además de ciega, y sostiene en el halda un cuenco donde remueve silenciosamente, pero también constantemente, granos de maíz. Su circunstancia se debe a que una noche de invierno encuentra a su nieta estrangulada y violada en la nieve. Entonces ella se niega a abandonarla hasta que no llegue la ayuda, y para cuando llegan, como pongo ahí la cita, ya tenía sus piernas ennegrecidas y quemadas por el hielo y hubo que cortárselas. Y desde entonces quedó imbécil y daba vueltas al maíz. Por lo tanto, vemos un personaje en el que bondad y misericordia se aunan en un ser de desgracia, como decía Simone Weil, capaz de la más elevada abnegación. La historia del pastor y de Sirgulina se entrelazan en el motivo principal del relato, el grano de maíz rojo, y todo cobra sentido en la conversación que mantienen estos dos personajes cuando a la anciana le están amputando las piernas. Ella se queja entonces al pastor del silencio de Dios y él le responde lo que ven aquí. Si un día encuentras en un granero de maíz, un grano de maíz teñido de rojo por un ángel desde el principio del mundo, uno solo entre todos los granos amarillos, ese día podría contestarte el Señor de los cielos. Y hace así, desde entonces Sirgulina comienza a buscar. A lo largo de los años va pasando el tiempo y tanto el pastor Martensen como todos los hombres que habían visitado a la vieja, se nos dice, la contemplan durante años buscando un grano de maíz teñido de rojo entre todos los demás granos de maíz, siendo además ciega, condición importante que hay que resaltar. Por lo tanto, vemos cómo se va planteando en el principio del cuento este juego de luces antitéticas. El pastor va perdiendo su grandiosidad porque mengua su espiritualidad y se oscurece con su suicidio, y la anciana va cobrando importancia, como les decía, porque aparentemente es un ser débil y quebradizo, pero acaba desvelando una grandeza terrible a través de su sacrificio, de la entereza de su fe y de su confianza en los designios de lo alto. He hecho un esquema para que se vea más claramente el grano de maíz rojo, el pastor, Sirgulina, uno ha perdido la fe, y esto es porque él lo achaca al silencio de Dios, lo que acaba poniéndole la soga al cuello, mientras que Sirgulina, su desgracia, la fortalece en la fe, y finalmente el misterio se acaba manifestando en sus vidas, porque bueno, les adelantó que ella acaba encontrando el grano de maíz rojo, como vamos a ver a continuación. El cuento termina con el hallazgo del grano de maíz. Dice, con voz entrecortada les comunicó que la vieja Sirgulina había encontrado por fin el grano de maíz. En el mismo momento, en la misma frase en el texto, encuentran el cadáver del pastor de uno de los claves de la gran cruz desnuda y negra que presidía el presbiterio. Y claro, ante la imponente presencia de la muerte, el grano de maíz, nos dicen, perdió entonces su importancia. Y además esto, la aparición del grano de maíz, ineluctablemente nos proyecta hacia dos preguntas. La primera, ¿qué significa la muerte del pastor? Y la segunda es la de ¿qué revela el grano de maíz rojo? Que pierda su importancia, como se nos dice en el texto, no significa que pierda su significado, como vamos a ver a continuación. Posee un valor ambivalente que está asociado a cada uno de los personajes según la relación que mantiene cada uno de ellos con el ínfimo grano de maíz, el silencio o la ausencia de Dios, y por otra parte la materialización del misterio para la anciana Sirgulina. Para el pastor Martensen, como digo, pues representa lo improbable. Él piensa que Sirgulina nunca va a encontrar el grano de maíz rojo porque Dios no va a responderla. Y esta crisis de fe, esta enfermedad teológica es la que le conduce a la angustia en la que vive y la que terminará finalmente con su suicidio. Sin embargo, la vieja Sirgulina es el opuesto, el punto contrario. Para ella el grano representa la contestación al Señor de los cielos y es como he puesto ahí lo imposible hecho posible. He parafraseado a Kierkegaard diciendo que ella ha dejado abiertas las heridas de la posibilidad, porque bueno, creo que Sirgulina a través de
del dolor y del sufrimiento alcanza esa tercera fase de la que Kierkegaard habla, que se pasa desde la fase estética a la fase ética y después a la fase religiosa, y el grano para ella representa con toda su grandeza la respuesta del misterio a su dolor. La importancia del símbolo de la que se reviste el grano también me parece que era importante analizarla. Se configura, como no cabe ser de otra manera, como un símbolo muy potente. Jiménez Lozano, además, considera que estamos muy necesitados de símbolos en la vida, en el mundo contemporáneo, porque dice que a través de ellos es a través de los que podemos revelar las grandes verdades que muchas veces quedan ocultas en el lenguaje coloquial o el lenguaje contemporáneo. Una epifanía, yo lo he puesto entre interrogaciones porque, interrogado el propio autor al respecto, me dijo que le parecía un poco fuerte, término que transcribo textualmente, le parecía un poco fuerte hablar de una epifanía. Sin embargo, él dice que a través del símbolo y a través del grano de maíz rojo lo que él quería pues es, como pongo ahí, nombrar en lo profundo y sin la concreción de los límites de lo geométrico y de lo racional. Lo más importante es que yo creo que, como hemos visto, cumple una función paradójica dentro del texto y que opera en el plano del oxímoron, es decir, busca nombrar esas realidades que se escapan a la cuestión racional o a la cuestión más geométrica del lenguaje. En palabras del autor, a pesar de la interpretación que yo les he aventurado, a la vieja Sirgulina dice que, por un lado, que ella encuentre el grano de maíz rojo, él nos decía que era una desconcertada respuesta a la enigmática permisión divina de la violación y muerte de la nieta de esa anciana. Y me parecía más interesante, sobre todo, la contestación que nos da sobre la muerte del pastor. Dice que nos lo interpretamos como la respuesta a la angustia que vive y después a la pérdida de la fe, y finalmente acaba sucediendo y se considera y se interpreta como una tragedia, pero él dice que puede ser también toda una inmolación porque discurre o se expresa en ese ámbito de la fe, en la paradoja, una vez más, como yo les estaba diciendo, en la que todo queda velado y descubierto en el misterio del suicidio a nuestro conocimiento. El tema del suicidio es un tema que además aparece reiterado en otras narraciones de Jiménez Lozano, que a él le resulta un tema sobre el que ha meditado bastante. En muchas entradas de sus diarios y de sus dietarios aparecen reflexiones sobre ello. Y de hecho en este mismo volumen, en el grano de maíz rojo, hay varios personajes de varios cuentos en los que también terminan suicidándose, entre ellos una monja, otro relato bastante sobrecogedor. El cuento se cierra con un homenaje a la belleza sencilla que esconde el grano de maíz. Dice: nunca se había visto una semilla tan hermosa en estas regiones, tan expuestas a la gripe intestinal y otras enfermedades, tanto en los animales como en los pastores mismos de la Iglesia y los demás mortales, aunque estuvieran confirmados. Esto apunta mucho también a una de las que son las bases de la poética de José Jiménez Lozano, que es la de buscar la belleza en las pequeñas cosas, el arrope en los tarros de cristal o la luz de una mañana de invierno. Para él son detalles maravillosos que habría que consignar y que guardar hasta el fin de los tiempos, quizá porque él es también un gran lector de Dostoyevsky, y como el príncipe Miskin, buena parte de su prosa y de su narrativa, a pesar de que narra a veces estas historias tan terribles como la que acabo de exponerles, es la frase que dicen en El idiota de que la belleza salvará el mundo. Esto es todo por mi parte. Gracias por su atención. Una intervención muy sugerente que sin duda va a dar pie a bastante debate y sobre todo a la lectura de la obra. Y sin más, pasamos al siguiente ponente, el doctor Guzmán Mora. Actualmente está contratado en la Universidad de Rostock, en el Institut für Romanistik. Es especialista en literatura española, también tiene su vertiente hacia la novela negra, aunque hoy no se va a dedicar a ello, y sí nos va a presentar pues, un aspecto de un periodista y traductor y un autor y una personalidad también, todo ello muy interesante, como es Amando Lázaro Ros,
y va a centrar su intervención en la confesión como última voluntad del condenado a muerte en su novela Dios es corazón. Y sin quitarle tiempo, tiene la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. También agradecer a la organización del Congreso la aceptación de la comunicación y, por supuesto, a todos ustedes su presencia. He de advertir antes de comenzar que se trata, el tema de Amando Lázaro Ros para mí es una investigación en curso, entonces todos los resultados siempre pueden estar un poco en el aire, sobre todo en lo que respecta a su trayectoria vital. Pero ya hemos recopilado suficientes datos como para ir afirmando la que fue pues, su trayectoria de un personaje muy interesante bajo mi punto de vista, muy desconocido antes, durante y sobre todo después de la Guerra Civil. La literatura española del siglo XX guarda, a día de hoy, pequeñas historias por descubrir. Una de ellas es la de Amando Lázaro Ros, escritor, periodista y traductor que desarrolló su actividad principalmente entre las décadas de 1930 y 1960. Políticamente se relacionó con el socialismo y el comunismo desde finales de la dictadura de Miguel Primo de Rivera hasta los últimos alientos de la Guerra Civil. Anteriormente había formado parte, por un corto periodo de tiempo, de la Logia Matritense. Su posicionamiento político en el ámbito literario le llevó a verter textos al castellano para las llamadas editoriales de avanzada y a ser redactor en periódicos como Claridad, Diario de la Noche, Gaceta del ala del Partido Socialista Obrero Español, liderada por Francisco Largo Caballero. Sus ideas de izquierdas le llevaron a la cárcel durante los 6 primeros años del franquismo. Pero gracias a la intervención de una hermana monja, resultado de la raíz católica familiar, procedentes todos del pequeño pueblo navarro de Ziriauqui, consiguió salvar la vida. Al mismo tiempo que se libraba del paredón, comenzaba en la prisión de Celanova, en Orense, la conversión de Lázaro Ros. Poco después, en la cárcel del puerto de Santa María, se declararía como, y cito textualmente, hijo fiel de la Iglesia Católica. En 1946 retomó su actividad como traductor literario y editor para la Empresa del Libro dirigida por Manuel Aguilar. La trayectoria literaria de Amando Lázaro Ros no fue abundante en el campo de la creación, pero sí se extendió a lo largo de su vida. En 1916 estrenó en Buenos Aires la obra de teatro Río Revuelto, que hoy creemos probablemente perdida. En 1938 escribió una serie de cuentos sobre la Guerra Civil, los guerrilleros de Extremadura, en la línea de las narraciones de Herrera Peteri, que firmó como Lázaro. Tras salir de la cárcel, firmó como A. L. Ros la novela negra, alias El Dormilón, en 1948. Dios es corazón, que es la que ocupa el estudio de hoy, en 1952, y Viboral, una novela sobre la Guerra Civil desde una perspectiva procarlista, un año antes de morir, en 1961. Además, suyos son 2 cuentos infantiles sobre leyendas de Mesopotamia y los países eslavos y un ensayo acerca del existencialismo en Unamuno, todos ellos igual publicados ya durante el franquismo en la editorial Aguilar. El estudio biobibliográfico de este autor, en el que nos encontramos inmersos, muestra un acercamiento profundo al catolicismo en los últimos 20 años de su vida. 2 pequeños apuntes que pueden leerse en los prólogos que escribió para la editorial Aguilar denotan este cambio. Acerca de la conversión de la escritora Sigrid Undset, cuando edita las obras escogidas de la autora, destaca, y abro comillas, a Roma se puede llegar, como dice el refrán, por todos los caminos, incluso a campo traviesa, cierro comillas. Y sobre una de las novelas de Selma Lagerlöf, Las monedas del señor Arne, resalta que, y abro comillas, constituye una demostración de todo el partido que una escritora auténticamente cristiana, con dominio del arte de novelar y con una sensibilidad refinada, puede lograr en el campo de las leyendas religiosas sin caer en la ñoñería. Cierro comillas. Funciona así el catolicismo en la literatura y en el día a día para Lázaro, no como una excusa para adaptarse a las condiciones políticas del franquismo, sino como una manera de vivir. Nuestro objetivo es realizar un acercamiento a la presencia de Dios en la novela Dios es corazón de Amando Lázaro Ros. El texto, de apenas 80 páginas y publicado en 1952 por la editorial Royan, narra la conversación en una cárcel del Rosellón francés de 4 miembros de la resistencia recluidos por su oposición al nazismo durante el verano de 1942. Este grupo está compuesto por un sacerdote de origen vasco, un hebreo alemán, un español exiliado y un italiano comunista.
Todos esperan la llegada del alba para ser ajusticiados. El espacio que propone la obra, entendido este como localización física, temporal y vital, y la heterogeneidad de sus personajes dotan a la misma de una interesante complejidad. La novela se desarrolla en torno a las confesiones que realizan el republicano Luis Girón Menéndez, el judío Mas Goldman y el italiano Enrico Barletti. El receptor de todas ellas es el padre Francisco Echenerri. Al final del libro son fusilados juntos el padre y el español. Goldman, por su condición de judío, es separado y también fusilado, pero aparte, y el italiano consigue ser indultado. La idea de Dios está anunciada en la novela desde el mismo título. Dios es corazón, en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, es decir, de su amor divino a los hombres. Desde esta premisa se desarrolla la historia de los encarcelados, que revisan su pasado a través de la confesión con el sacerdote. No se trata de una confesión al uso, pero el espacio en el que se desarrolla la obra, una cárcel, crea la atmósfera íntima de recogimiento y encuentro entre los personajes y Dios. El acto de contrición señala al sacerdote como el personaje imprescindible dentro de la historia a desarrollar, pero su función sería en vano si no estuviera acompañado por estos tres hombres que, en un principio, se han alejado de Dios. El italiano se ha dejado arrastrar por su trato pernicioso con las mujeres. El judío se ha visto engañado por el patriotismo alemán posterior a la Primera Guerra Mundial, que se volvería en su contra, y el español por una ideología basada en el ateísmo, ¿no? Este mismo personaje, el personaje del español, es el que va a dar pie al desarrollo del acto de la confesión en la novela cuando realice la siguiente pregunta. Y dice él: ¿por qué no nos contamos nuestras vidas, pero de verdad, como si estuviéramos confesándonos? Porque yo me confesé hasta los 15 años y dejé de hacerlo cuando ya no tuve el valor para decir verdades. La confesión comienza con las palabras del italiano, personaje, por otra parte, que tiene una intervención menor en el texto. Su actitud para con las mujeres le ha llevado con un camino desviado, tal como se lo había advertido su madre cuando era más joven. Cuando confiesa esta falta al sacerdote, éste, como si estuvieran en un confesionario, actúa como intermediario entre el hombre y Dios. Y dice el sacerdote: las corazonadas de las madres fallan muy pocas veces. ¿Qué razón tenía la suya Barletti? Las mujeres han sido la perdición de su alma. Señor, Señor. El cura vasco se cubre la cara con las manos para disparar con mayor ímpetu su anhelo. Tocad el corazón de este heroico camarada mío de lucha, que yo pueda absolverlo como ministro vuestro que soy, aunque indigno. Este modelo confesional se repite con los otros dos hombres. Con ellos puede verse cómo, en un primer momento, las ideas habrían ganado la partida a la religión al adoptar la humanidad a aquellas en detrimento de Dios. Apunta Goldman que él odia, y abro comillas, las ideas, todas, con que el Jehová de Israel hubiese dicho: no tengas ideas, se habrían ahorrado las 3/4 partes de los asesinatos. Cierro comillas. Goldman, evidentemente, apunta al nacionalsocialismo como la nueva religión del pueblo alemán. El nazismo, pero sobre todo el patriotismo, ya habían envenenado al germano mucho antes. Se presenta a continuación a Goldman como si fuera el mismo Salvador. Y dice Goldman: te digo, camarada, que cuando sanaba yo de mis heridas en un hospital, voces misteriosas me decían una y otra vez al oído: tú salvarás al Reich. Hoy somos 6, pasado mañana seremos 600, dentro de un año 600.000, y al siguiente nos contaremos por millones. Tú, camarada, serás uno de mis lugartenientes, porque eres tan gran patriota alemán como yo. Esta religión, que solicitaba a Goldman como profeta, encontró un pseudodios llamado Adolf Hitler. En esta novela se le presenta acertadamente como el sustituto que el pueblo puso al Dios cristiano. Si Dios, como señalábamos anteriormente y como cita el propio título de la novela, es corazón, es decir, amor, el falso Dios germánico ponía a este al servicio no de los hombres, sino del cerebro. Y dice Lázaro: pero se levantó luego otro hombre frío, viscoso, de frente alta y abultada. Era el ideólogo, el intelectual, que quería tener el corazón al servicio del cerebro. Como si hubiéramos nacido para pensar y no para querer. Aquel hombre, aquel monstruo, leyó el programa que él había confeccionado y en una de cuyas cláusulas se proscribía a los judíos por enemigos de la patria alemana. Como digo, la propia ideología que en un principio el patriotismo que iba a abrazar Goldman se le iba a volver en su contra. En el caso de Girón, el español republicano, ya hemos señalado cómo se había producido en él un abandono de la religión en la adolescencia.
Su padre era un hombre de izquierdas que quería que se llamase Octubre, y su madre, mujer religiosa, aunque no se opuso a la decisión del marido, decidió que a este nombre le siguiera el de Mayo. Este personaje rechaza en su juventud la raíz religiosa materna por las ideas del padre, quien le incitaba a ser socialista. Ante esta situación, le advertía a su madre de este modo, abro comillas: «Válgame Dios, angelito mío, tu padre habla en broma. Lo más que se puede ser en este mundo es persona útil y buena para con los hombres y cumplidora de los deberes para con Dios». Cierro comillas. El acto de contrición lleva a Girón a arrepentirse de la vida que ha llevado. El perdón que encuentra por parte del sacerdote descubre cómo el acto de confesión es un diálogo directo entre el ser humano pecador y la divinidad. Y abro comillas: «Nada es imposible para la mano del Omnipotente», dice el padre Echeverry. «Pídaselo a Dios con toda su alma, pídaselo a ese Dios que lleva en el vacío de su corazón». Para terminar, señalaremos las conclusiones a las que nos lleva el análisis del texto. La presencia de Dios se concentra en la realización del sacramento de la penitencia, ¿no? La obra, a pesar de ser una narración, no pierde en ningún momento la condición de diálogo entre el hombre y Dios. El sacerdote funciona como eje y representante de la divinidad. Los encarcelados mantienen una conversación con el ministro, pero sobre todo con quien hablan es con Dios. El cura, como transmite en las últimas páginas de la obra, recuerda cómo es la voluntad del Señor la única capaz de perdonar sus pecados, y dice: «Recordad que basta un instante, un relámpago de contrición, para que Dios limpie nuestras almas de las impurezas del pecado, de manera que comparezcamos ante su tribunal con la albura de un niño recién bautizado. Si sentís ese impulso, agarraos fuerte de mi brazo y yo moriré feliz, absolviéndoos». Pero también hemos de entender la obra como un reflejo de lo que le sucedió al mismo Lázaro Ros en su vida. La ideología le llevó en un momento determinado a alejarse de Dios. Se reencontró con él en el momento más difícil de su vida, su paso por la cárcel. Allí comenzó su conversión, que expuso tanto en esta obra como años después en Viboral. Señalaba el santo Juan XXIII en su carta encíclica Paenitentia Nagere, que hacer penitencia constituye para el hombre pecador el medio de obtener el perdón y de alcanzar la salvación eterna. Esta obra y la vida de Lázaro Ros son un perfecto exemplum de ello. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para la intervención del público. Si quieren preguntar algo a nuestros comunicantes, estoy segura de que se suscitará. Damos paso a la primera pregunta. Me ha sorprendido del relato y me preguntaba, siendo ciega, ¿cómo encuentra el grano de maíz rojo? No lo dicen en el relato. Se encarga de señalarlo mucho, que siendo ciega, pero no lo dicen. Será por el tacto o por intervención del misterio, que ella sabe que ese es el grano de maíz rojo. Por eso es una vez más una de las paradojas o de las contradicciones en las que entra Jiménez Lozano en esa búsqueda, ¿no? Se supone también podemos entender la búsqueda de Sirgulina como quizás la búsqueda existencial que todos tenemos del misterio y de la trascendencia, y pues eso, como no necesitamos ojos de los sentidos para ver a Dios, pues ella no necesita de la vista para encontrar el grano de maíz rojo. Yo lo interpreto así. También hay una tradición en la literatura de que el ciego es aquel que tiene la capacidad de ver y de la revelación, es decir, no hace falta la vista como sentido para alcanzar el discernimiento, ¿no? Sí, a mí personalmente me ha gustado, aunque lo leí hace mucho tiempo, el libro, y me ha impresionado más casi Historia de un otoño de Lozano, que es este debate muy impresionante que tiene, ¿no? Pero también yo que he leído algunos de sus libros, como Guía Espiritual de Castilla, que estaba agotada realmente luego en la Feria del Libro, ¿no? Yo lo que le quería preguntar era que como que ha dado una visión un poco lejana, aunque luego dentro de la obra, de lo que es Jiménez Lozano, porque hay que recordar que Jiménez Lozano fue también director del periódico El Norte de Castilla, estuvo con Miguel Delibes, Francisco Umbral. Aquello fue la leche en ese periódico, ¿no? Qué nivelazo y qué cultura tuvieron, ¿no? Me daba a mí la impresión que a lo mejor como que ha dejado a José Miguel Lozano un poco alejado de Dios, o
o me ha dado esa sensación un poco, ¿no? Porque él es un hombre profundamente religioso, cercano. Hablábamos del franciscanismo esta mañana con Peñalosa, pero él que ve que en las cosas pequeñas se encuentra siempre, ¿no? Sobre todo por el paisaje castellano de donde yo soy también. Entonces, ¿me daba a mí esa sensación o no? Es una sensación equivocada que he tenido, ¿no? A lo largo de la obra cuando has puesto un poco el maíz rojo, ¿verdad? Lamento que haya sido así. Mi intención era ponerle al contrario, ponerle en el meollo de la cuestión, lanzándonos esas preguntas tan radicales como la de si existe Dios, las que nos lanza la propia protagonista, si existe Dios y por qué no me contesta. Entonces, alejado, lamento quizás, pues eso, no ha sido totalmente, no he dado en la diana con mi comunicación, pero mi objetivo era eso, el que él está precisamente, y en este volumen de relatos, todos los cuentos, como digo, se sitúan en ese cronotopo del Viernes Santo. Otro que he mencionado, el del maniquí, es un cuento también espeluznante, y toda su obra es un diálogo constante y una dialéctica con la cuestión del misterio y la materialización del misterio en las vidas de los hombres. Entonces yo creo que a lo mejor ha sido culpa mía que no he podido ponerle en... Y eso del suicidio, lo he entendido también en Jiménez Lozano, esa situación que se da siempre... Sí, él tiene varios personajes, entre ellos uno del que he señalado también en uno de los cuentos, que se llama El opositor. Está también contenido en El grano de maíz rojo, y cuenta que él es un opositor que va todos los días a una pequeña ciudad de provincia. Yo creo que eso es un poco un alter ego suyo, porque los que conozcan a Jiménez Lozano saben que él estuvo opositando a juez durante un tiempo aquí en Madrid, y iba a comer a Edelweiss, al lado del Congreso y demás. Y cuenta esa historia de un opositor, y lo que le sucede es que está sentado tranquilamente cerca del mar, cerca de un congreso, y de repente aparece como una exhalación una monjita vestida de blanco, con los bolsillos llenos de piedras, se tira al mar y se suicida. Y el cuento además termina así. Y sí, y claro, es una cosa que sobrecoge mucho al lector, y además con una técnica de taracea muy rápida y muy... Entonces, la cuestión del suicidio está ahí. Se le ha preguntado por ello. Yo, que también he hablado con él en numerosas ocasiones, le he preguntado, y para él es una cuestión palpitante, como diríamos, pero a la que tampoco nos da una respuesta a las claras. A él tiene una entrada en su primer dietario, en los 3 cuadernos rojos, en donde habla de una noticia que encuentra de alguien que se ha suicidado, y dice que es una lástima, y que es una cuestión que a él, yo creo que se enlaza un poco también con el pensamiento un poco unamuniano que en algunas veces manifiesta con todas estas cuestiones del suicidio y alrededor de la fe, pero él no da una respuesta clara, no lo condena abiertamente. Creo que lo considera una situación desesperada, pero sí que es una figura que aparece reiterada en varios cuentos suyos y en varias novelas. Estoy pensando también en otra novela que se llama Los compañeros, en donde también uno de los personajes se suicida. Sería un interesante estudio el del suicidio en la obra de Jiménez Lozano, la verdad. Me ha dado que pensar. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo muy brevemente, y con esto terminamos, me gustaría saber si hay cierto ecumenismo en la novela de Ross, al situar 3 religiones en un contexto pues muy histórico muy concreto, y digamos todos tienen el mismo final. Claro, yo no había realizado esa lectura, pero me parece muy interesante, quizás porque la lectura que he ido realizando de esta novela y de toda la obra de Lázaro Ross ha ido muy encaminada a su vida, ¿no? Yo estaba repasando un poco las anotaciones que tenía estos días, ¿no? Sobre esta novela, y veía, ¿no? Esas descripciones de la cárcel, de donde él había estado, y cómo había un conocimiento muy profundo de cómo la ideología en un momento determinado había hecho mella en él, igual que hacen sus personajes, y les aleja del camino de Dios. De verdad me parece un apunte muy interesante, y sí, porque al final vemos que hay un personaje que es judío, que claro, luego tiene un trato específico en la novela, que es apartado y se le da muerte aparte, pero por las condiciones históricas y políticas tan concretas en las que se desarrolla. Pero sí, al final hay una búsqueda de Dios y un encuentro directo con Dios desde diferentes caminos. Creo que el personaje del sacerdote, que también está encarcelado, que es un sacerdote, se dice que es vasco,
pero bajo mi punto de vista y según he ido viendo, creo que es un vasco, pero es francés, no es español. Y donde se llega es eso, ¿no? esa diversidad de caminos en la que hasta el propio sacerdote es un hombre que ha cogido las armas y se ha ido a luchar contra los nazis en la resistencia. Entonces sí que puede haber ese ecumenismo de diversos caminos que al final van a ir a parar al mismo, que puede verse, bueno, pues el paredón va a ser como una transición hacia Dios. De hecho, él lo dice, el cura lo dice, ¿no? Vamos a prepararnos al final de la novela, en el fragmento último que he leído, vamos a prepararnos como niños recién bautizados, ¿no? Entonces, al final, por diferentes que puedan ser las creencias de los personajes, el destino último del hombre en esta novela, según lo concibe Lázaro Ros, es prepararse desde la pureza del niño bautizado para presentarse ante Dios. Y sí que me parece, de verdad, una anotación muy interesante por su parte. Pues nada, seguiremos esperando a que terminen las investigaciones y leyendo más sobre ambos autores, ponentes y sus autores de estudio. Con esto concluimos la tercera sesión. En 5 minutos comenzamos la cuarta para que luego haya margen de descanso antes de la conferencia de clausura, si les parece. Nos vemos en 5 minutos de reloj. Gracias.